medio aquatic rock, la intro de la columna Documentales de Gonza Penas, que tuvo en su inauguración de su propia artística. Bienvenido, Gonza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme nuevamente, por la artística, me encantó. Quinta columna en este Nunca Fuiste al Cine de Documentales, si no me equivoco, porque dice columna 5 el título de tu columna, así que voy a creer en lo que vos pusiste ahí. Sí. Y como adelantaste la semana pasada, fuiste a ver y venís a comentar algunas de todas las cosas que seguramente has ido a ver a este Bafisi, el número 26 en 2025. Sí, como comentaba el sábado pasado, le tomamos el título Documentales al Bafisi, al viejo Bafisi, después también pasó por ISAT ese término, ahora lo tenemos acá en esta columna, así que no podía faltar un especial del Bafisi 2025, vamos a hablar de 4 documentales que fui a ver, el Bafisi continúa hasta mañana, como decían ustedes en los anteriores bloques, así que voy a ver más pelis que voy a traer a una futura columna, pero vamos a hablar de 4 que ya vi y me gustaron mucho. El primero, como anticipé el sábado, Una noche en Palladium, de Francisco Novik, que es el hijo de uno de los dueños del Novik, que era uno de los dueños de Palladium. El otro, o uno de los otros, era el padre de Narda Lépez. Ah, cierto. Claro. Y aparecen Narda Lépez también. Francisco Novik tiene que hacer del padre, ficcionalizado en el documental, porque no quiere aparecer, no quiere hablar del tema. Para él es un tema cerrado. El padre, digamos, el padre, el ex dueño. Y, de hecho, cuando va a aparecer un montón de veces, termina no apareciendo. Le cancela entrevistas. Mira. Y bueno, y se rinde y termina él haciendo del padre. Lépez sí aparece bastante, Narda Lépez también, hablando de bueno, ella siendo chica y con un padre que tiene un espacio emblemático como fue Palladium en los 80. El documental para mí viene a continuar una línea cronológica de Cemento, el Paracultural. 2017 se estrena Cemento, creo, en 2021 si no me equivoco, Paracultural, y ahora se estrena Una noche en Palladium, que en realidad la idea surge cuando hacen una fiesta en lo que ahora es el C, el Edad Media, para recrear un poco lo que había sido Palladium, porque el director de la película estaba obsesionado con la historia de su padre, que decía, no le quiero hablar del tema. Entonces recrearon Una noche en Palladium y de ahí surge la idea para hacer este documental con mucha imagen de esa fiesta, como si fuese en los 80, que viene a ser de imagen de archivo. Tengo que decir que estuve presente, estuve luqueado para esa fiesta en los 80. Mira vos. Así que no sé si no estoy ahí tirándome unos pasos ochentosos en la pista del C. Mirá lo que me vengo a enterar. El documental a mí me encantó, como decía el sábado pasado, porque bueno, me llevó a Palladium. Yo no conocí Palladium, sí tengo el Pirata de los Redondos presentando Octubre, tengo el video home que grabó Violadores cuando presentó Fuera de Sector, con lo cual para mí fue un espacio cuando era chico que, a diferencia de ese evento que sí lo conocí, al no haberlo conocido generó cierto fanatismo y cierta obsesión. Bueno, el documental me llevó a Palladium 1 hora y media, con lo cual eso es un gran logro. Aparecen muchos periodistas, muchos músicos hablando de lo que significó Palladium en ese momento, muchos coleccionistas también, muchos habitués de Palladium en los 80, entre ellos Douglas Vinci, que había fallecido el día anterior que vi la peli. Con lo cual cuando aparece en escena, la sala se paró a aplaudir, fue muy emotivo ese momento. Y como les decía, toda la ficcionalización del director como el padre, me parece que le suma. Si no hubiese sido como muy cuadradito el documental, y él contaba en la presentación de la peli que le costó mucho incluir esas imágenes, que no sabía si incluirlas o no. A mí me parece que eso le suma a él yendo serio y medio reacio a buscar a los músicos o a pagarles o a llevar un maletín a un lado, que era lo que hacía el padre cuando era dueño de Palladium. A mí el documental, como dije, me encantó, me llevó a Palladium. Hay imágenes de los Violadores en el video que decía, hay imágenes de Fito, etcétera, de muchas bandas que grabaron en Palladium distintas cosas, videos, recitales, discos, y me parece que es un documental que, como decía, viene a clausurar, ¿no?, los grandes lugares de los 80 del under porteño en documentales. Bueno, yo lo fui a ver por recomendación de Gonza. Hay dos cosas que me encantaron del documental, que es, bueno, la construcción de la figura del padre a partir de relatos, y también la figura de Willy Lemos, o sea, que le dé ese espacio en el documental, porque bueno, era la drag queen de Palladium, y de hecho en la noche en Palladium era muy significativo para ella volver a aparecer, y la verdad que me pareció muy emocionante y muy emotivo que se le dé ese lugar en el documental.
Una noche en Palladium, entonces seguramente una película que vamos a estar viendo próximamente en estrenos, me la imagino en el Gomón y también dando vueltas por ahí. ¿Qué más viste, Gonza? Vi una de, no voy a decir la que más me gustó porque en realidad me gustaron las 4 por igual, mucho las 4, pero sí una de las que más me emocionó, y ahora vamos a ver por qué, se llama Teenage Superstar de Grant McPhee. También la presenté el otro día, el sábado, cuando vine a adelantar lo que iba a ver. Es un documental clásico que narra la escena independiente de Glasgow, en Escocia, en la década del 80. Básicamente es eso. Arranca con un mapita del Reino Unido, y claro, lo que pasaba en Liverpool, en Manchester, en otras ciudades, en Sheffield, por ejemplo, después vamos a hablar de eso, y se va hacia Glasgow, y ahí dice, bueno, acá pasó algo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, surgen muchas de las bandas que más amo de la historia de la música, y va a tratar de cada una de esas bandas. El documental, un poquito, va recorriendo la historia de cada una de ellas, arranca con, tal vez, la más significativa en los inicios, que fue The Pastels, sigue con otra banda que también fue muy importante como Primal Scream, dos bandas que en los 80 y los 90 fueron muy importantes para la movida independiente británica, y también se va a detener en Jesus and Mary Chains, una banda que sí explota y termina siendo como una de las más trascendentales de esa época. Todo relatado en una voz en off, ¿saben por quién? ¿Por quién? Por la histórica bajista de los Pixies, Kim Deal. Yo digo, me suena la voz de la persona que está relatando en la voz en off toda la historia, y era la bajista de los Pixies, por eso me sonaba tanto. El documental después sigue, trata sobre la historia de Subdragons, una banda que por ahí no fue tan conocida fuera de Escocia o fuera del Reino Unido, pero que sí fue muy importante en esa escena, y se va a detener en una banda que yo amo con todo mi corazón, que es Teenage Fan Club, una banda muy importante en la escena de Escocia en la década del 80, sobre todo en la década del 90, más que del 80. Se detienen todas estas bandas. Hay como, bueno, un paneo cronológico e histórico por todas estas bandas, pero también, tal vez lo que más me gusta del documental, es cómo las reivindica a futuro. Como diciendo, estas bandas fueron las influencias de las bandas grunge, Nirvana, por ejemplo, que era muy fanático de estas bandas, y también del Britpop, por ahí menos. Pero, por ejemplo, Oasis graba en Creation Records, uno de los sellos que surge de esta época. El otro sello es 53rd and Third, que lo toman del clásico tema de los Ramones. Esos dos sellos independientes terminan siendo muy importantes para la movida britpopera de los 90. Y eso lo rescata también el documental. Cómo fueron muy importantes para las bandas grunge primero y después para las bandas del Britpop. Y te voy a agregar algo que no está en el documental, que me vino escuchando el sonido de esas bandas. Pensé inmediatamente en Luca Prodan, saliendo de Escocia muy joven, y llegando mucho más tarde a Argentina y trayendo ese mismo sonido acá con sus variaciones y con la cabeza de Luca. Pero hay algo de ahí que estaba de lo adelantado de la escena o lo disruptivo de la escena en Escocia en los 80, principios de los 80, trasladado más o menos al mismo tiempo acá en Argentina con Luca, con Sumos, Luca con sus canciones solistas también, y lo que luego evolucionó en su momento a otras bandas de la escena local. Sí, es una gran observación, porque de hecho Luca es el que empieza a traer esos discos de afuera, claro, porque no se conseguían acá, y para mí fueron gran influencia también, no solamente de lo que decía recién internacionalmente, sino nacionalmente también, porque a las bandas indies de los 90 y sobre todo a las de los últimos años, la movida del Aptra, Fuego Amigo Discos, bueno, son sus bandas preferidas, estas bandas que estoy diciendo. Además de, para mí, que soy el que hace la columna, ¿no? Así que, bueno, a mí me emocionó mucho. Sé que es un documental de nicho, sé que lo habrán disfrutado bien. Letterboxd, un comentario que me hizo reír mucho. Es un documental clásico para 4 viejos pelados que son fanáticos de estas bandas. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy uno de ellos. A mí me gustó mucho el documental Teenage Superstar. Ya me armé listas de canciones para tener en Spotify. Hay una banda que también aparece que es de Vaselines, sí, que se hizo muy conocida cuando Nirvana hace covers de esa banda. Y cuando gira por Europa, Nirvana les pide por favor que se vuelvan a juntar porque ya se habían peleado. Sí. Y la banda se vuelve a juntar simplemente para darle un gusto a los Nirvana y que puedan tocar de teloneros. Bien, hay otra película en tu lista que habías adelantado también la semana pasada, Oil City Confidentials, de Julien Temple. Del gran Julien Temple, que por supuesto no puede faltar en ninguna columna histórica de documentales. El director dirigió, por ejemplo, entre otras, La Mur y la Furia, la película de los Sex Pistols en el año 2000. Tiempo después dirigió The Future Isn't Written, de Joe Strummer, entre otras, Glastonbury, que la nombramos también el otro día. Sí. Bueno, ahora nos trajo un documental increíble sobre Dr. Feelgood, una banda que por ahí no es tan conocida al oído de cualquier radioescucha argentino, porque no llegó tanto acá, porque en realidad fue un adelantado al tiempo. Llegaron antes del punk,
y era una banda con una impronta punk en vivo, pero bueno, se la catapultó en lo que fue el pub rock. Esas bandas para pubs chiquitos ingleses, Sí. la repegaron ahí, sobre todo con su segundo disco Malpractice, que es un discazo, pero después medio como que se queda en eso. Y Temple lo que hace, que es un gran director y que le pone épica a todo, cualquier documental que veamos de Temple va a ser una banda que vamos a salir fanatizados, lo que hace es mostrar qué pasó con esta banda, por qué cuando estalla el punk, una banda que por ejemplo había teloneado Ramones, Mira. por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó después que Ramones la pegan y todos la pegan y estos no? Bueno, lo que sucedió fue lo que pasa con muchas bandas cuando surgen los 70, excesos, alcohol, drogas, y se terminan peleando quienes son sus dos figuras, por así decir, más importantes, que son Lee, el cantante de la banda, con Wilco, el guitarrista, un personajón bastante polémico, y se terminan peleando, una cuestión de egos, cuestiones de excesos también, de distintos excesos que no lo compartían entre ellos. Eso también fue un problema y está muy bien narrado en el documental. Y la banda termina siendo una banda de nicho. No la termina de pegar. Ahora, salimos todos del Gomont fanatizados Claro. con la banda. Me quiero ir a comprar todos los discos de Dr. Feelgood porque Temple logra eso. Bien, entonces esta película Oil City Confidential de Julian Temple. Queda una más, Gonza. ¿Qué quedó para el final? Queda una más en la que fui un poco engañado porque porque un poco lo que decía el catálogo del Bafisi era un documental de Pulp, ¿no? Pulp, The Beat y The Law. Dije, buenísimo, un documental sobre Pulp, a mí me encanta Pulp, esto. Y bueno, en realidad es un documental sobre la escena de Sheffield en la década del 80. Ojo, es como cuando vas a buscar cobre y encontrás oro. O sea, Claro. me fui más contento. O sea, no es que salí diciendo, che, me estafaron. No, al contrario. Salí chocho del Gomont el domingo cuando fui a ver la película, porque de una manera trata cómo la pega Pulp, lo que le cuesta a Pulp pegarla, porque surge en el 78 y la pega en el 95 cuando es cabeza del Glastonbury y saca su disco Different Class. Ahí termina el documental. Entonces el documental es todo lo que está en el medio. Trata de eso el documental. No solamente trata de Pulp, trata de la ciudad de Sheffield. Es una oda a la ciudad. Básicamente una ciudad socialista dentro del régimen de Margaret Thatcher, que se le planta al thatcherismo y que de ahí empiezan a surgir varias bandas punks, dance beat, post-punk, britpoperas, lo que después va a ser el britpop. Entonces me parece mucho más interesante que un documental solo de Pulp. Yo salí chocho, conocí bandas como Chuck, que por ejemplo va a ser muy importante porque funda un sello propio para grabar a estas bandas, que se va a llamar Phone Record, Fuck Off Nazis Record, volviendo al inicio de lo que decía de una sociedad bastante comunista dentro del thatcherismo, y empieza a grabar a todas estas bandas, medios dance, pero también punks, hardcore, hasta que aparece Pulp, y Pulp sí, le cuesta entrar a la movida de Sheffield o salir de la ciudad, pero cuando llega Oasis, llega Blair, llega The Verve, y se crea el Britpop de alguna manera, Pulp estalla con Different Class, Disco 2000, Come On People, es cabeza del Glastonbury 95 y ahí termina el documental. Como diciendo, bueno, ¿vieron cómo la pegaron estos pibes? Y hasta acá llegamos. Y hasta acá llega la columna Documentales de Gonza Penas con 4 documentales de este Bafisi número 26 en el 2025. Una noche en Palladium, Teenage Superstar, Oil City Confidentials y la última, The Beat is in the Law. 4 documentales que puedes tomar nota y puedes seguir a Gonza Penas en su newsletter en el que va a ir dejando estas columnas por escrito. ¿Tiene nombre? ¿Se llama igual que la columna? Documentales, Perfecto. otra forma de ver, otra forma de escuchar. Perfecto, lo vamos a linkear seguramente en nuestro newsletter, @nuncafuistecine, ahí se van a poder suscribir.